Buenas a todos. Ya los saludamos, pero los saludamos de nuevo. A todos los que nos están viendo a través de Facebook. Y bueno, estamos en un nuevo encuentro de EMA, junto con el equipo de urología del Hospital Pirovano. Muchas gracias a los doctores que se sumaron, que van a estar en esta charla compartiendo un poco algunos tips para el cuidado de las vías urinarias, un tema que siempre vienen consultas y preguntas, y nos pareció muy importante poder dar esta charla y compartir estos tips y buscar alternativas para estar mejor, que siempre es el objetivo primordial. Así que, Estefanía, no sé si querés empezar ya. Se está sumando el doctor, que lo perdimos, pero que está volviendo. Hola, perdón, acá vuelvo. Acá está, ahí volvió. Bueno, Si quieren hola, arrancar. ¿cómo están? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a las chicas por habernos invitado nuevamente. Estamos con el doctor Laplumé, que está ahí arriba, si se quiere presentar, que también es del Hospital Pirovano. La doctora Georgina no está todavía, Sí está. Pero pronto se va a unir. Sí está. Yo la vi en un momento. Sí, acá estoy. Sí. Buenas tardes a Ahí todos. está. Bueno, la idea hoy es charlar un poquito sobre, no sé si tenemos mucha gente que haya estado también en la reunión, en el encuentro anterior que hicimos respecto a incontinencia urinaria. La idea es un poco repasar ciertas cosas respecto a la incontinencia, a qué es o cómo debería ser fisiológicamente la micción, y después hablar un poquito de estas pautas para cuidar las vías urinarias, especialmente en relación a las infecciones urinarias. Así que vamos a comenzar. A ver. Ahí está, ahí se ve. Bueno, entonces, primero vamos a comenzar con una pequeña introducción. A ver, esperen que no pasa. Ahí está. Bien, entonces, primero vamos a repasar un poquito respecto a la anatomía, digamos. ¿Qué comprenden o qué son las vías urinarias? Nosotros tenemos, todo comienza en el riñón. Riñones tenemos dos, uno derecho y uno izquierdo, y acá se produce la orina. La función del riñón principalmente es filtrar las sustancias, digamos, de desecho que circulan en la sangre, y el producto de esa filtración es la orina. Desde el riñón, ¿sí?, que sería como la canilla en este sistema, la orina llega por los uréteres hasta la vejiga, ¿sí? Los uréteres solamente son órganos de transporte, hay uno para cada riñón generalmente, y no modifican la orina de ninguna manera, solo la transportan hacia la vejiga. Y la vejiga es el reservorio de la orina, o sea que tenemos una canilla, tenemos un sistema que viene a ser como la cañería que lo lleva hasta la vejiga, que es el reservorio. ¿Sí? La vejiga principalmente tiene un componente muscular muy importante, que es indispensable para su correcto funcionamiento, ¿sí? Y almacena la orina hasta que decidimos, en el mejor de los casos, eliminarla a través de la micción. La orina sale por la uretra, ¿sí?, que es esta última porción del tracto urinario que hace la conexión entre la vejiga y el medio externo. Entonces, habitualmente nosotros definimos a la micción, o sea, al acto de orinar, como un reflejo regulado por la voluntad. O sea, que tiene dos componentes. Un componente reflejo, que tiene que ver con las vías de transmisión nerviosa, y un componente voluntario, que es lo que nos permite que podamos almacenar la vejiga cuando no estamos en condiciones de liberarla, digamos, porque, por ejemplo, no tenemos un baño cerca o estamos haciendo otra actividad que no podemos interrumpir, y que nos permite a su vez, en el momento en el que queremos vaciar la vejiga, vaciarla completamente. Entonces, en la primera parte de la vida, más o menos hasta el año y medio o los 2 años, que es cuando los chicos dejan los pañales porque empiezan a controlar los esfínteres, lo que predomina es la función refleja. La orina se llena despacito, ¿sí?, más o menos hasta los 150 mililitros, y cuando llega a ese punto desencadena un reflejo que hace que el niño orine. Lo que ocurre cuando vamos madurando, desde la parte, digamos, neurológica, es que comenzamos a percibir el deseo miccional, o sea, que en realidad viene de que la vejiga se va estirando cuando se llena,
Y podemos decidir postergarlo a través del entrenamiento del esfínter, ¿sí? Que es lo que regula, digamos, la voluntariedad de este acto, ¿sí? Entonces, ¿qué es muy importante tener en cuenta? Que, por lo tanto, por todo lo que hablamos hasta ahora, la micción comprende un ciclo completo, o sea, tiene un momento en relación al llenado y al almacenamiento, y un momento en relación al vaciado. Esos dos momentos tienen que funcionar o requieren la coordinación de un grupo de factores que tienen que estar adecuados para que esto funcione bien. Y que este ciclo funcione bien es importante no solamente para que la vejiga esté sana, sino también para que los riñones estén sanos y para que las personas podamos tener la calidad, o sea, la mejor calidad de vida posible, ¿sí? Entonces, en lo que es la parte de llenado, hay dos factores muy importantes que tienen que estar coordinados. Por un lado, la vejiga tiene que permitir que se llene correctamente. Para esto lo más importante es el detrusor, que es el nombre que le damos al músculo que forma predominantemente la pared de la vejiga, y que se tiene que estirar, ¿sí? Progresivamente, pero a su vez evitando que aumente demasiado la presión, porque esa presión, ¿sí? Es la que a nosotros nos hace sentir, por ejemplo, entre otras cosas, que tenemos ganas de orinar. Imagínense, si nosotros tenemos un recipiente rígido, ¿sí? Un tupper, por ejemplo, lo llenamos con agua, lo llenamos, lo llenamos, lo llenamos. En algún momento va a rebalsar, porque no se puede acomodar a la cantidad que nosotros le damos, porque no es elástico, es duro, es rígido. ¿Qué pasa con la vejiga? Cuando la vejiga, entre comillas, rebalsa, ¿sí? Porque ha perdido su posibilidad de acomodarse o porque la orina se acumula en exceso, puede rebalsar para dos lugares. Por la uretra, o sea, hacia abajo, que es lo que nosotros vemos que se manifiesta o que ustedes ven como incontinencia urinaria, en ciertos casos, o puede rebalsar, entre comillas, hacia arriba. O sea, que estos uréteres que llevaban la orina del riñón a la vejiga empiezan a llevarla en el sentido contrario. Entonces, esta es una de las causas de que la orina fluya al revés, entre otras tantas. Y a su vez, si nosotros tenemos, más allá del componente muscular de la vejiga como reservorio, también tenemos que tener adecuado el tracto de salida. Llamamos tracto de salida a todo el sistema, digamos, el esfínter, el cuello de la vejiga, toda la parte anatómica que nos permite que la vejiga se vacíe correctamente, ¿sí? En este caso, perdón, que se llene correctamente, que almacene correctamente. Es decir, que permanezca cerrado cuando tiene que estar cerrado, ¿sí? Entonces, si la fase de llenado funciona normal, pasamos a la siguiente etapa, que es lo que acá vemos como la fase de evacuación o de vaciado, y acá también vamos a necesitar que estos mismos sistemas, la vejiga y el tracto de salida, trabajen juntos y coordinados. ¿Por qué? Porque el tracto de salida tiene que abrirse correctamente para que se pueda vaciar la vejiga, ¿sí? Y correctamente significa que se abra lo suficiente y que se abra en coordinación, ¿sí? Con la contracción de la vejiga, porque si no es como hacer fuerza contra una pared, ¿sí? Entonces, necesitamos la coordinación entre que se relaje el tracto de salida, o sea, que se abra el esfínter, y que se contraiga la vejiga de manera pareja. Ahora, ¿qué pasa cuando se altera la función normal? ¿Sí? Ya sea, acá dice, bueno, digamos, del normal de la vejiga o también del tracto de salida, como hablábamos previamente, que son estos dos factores que trabajan combinados. Las alteraciones, ¿sí? Pueden causar, dificultad, o sea, pueden manifestarse de diferentes maneras de acuerdo a cuál sea el factor que está comprometido. Entonces, se puede alterar el llenado o el vaciado. ¿Cómo se manifiesta eso? ¿O por qué consulta el paciente? Depende mucho de cada paciente. Nosotros hacemos mucho hincapié en el hecho de que cada paciente tiene que abordarse como desde su caso particular. ¿Por qué? Porque hay ciertos síntomas que pueden corresponder a diferentes causas, y a su vez hay varias causas que pueden generar diferentes síntomas en cada paciente. Entonces, si bien acá les vamos a contar un poco las generalidades, también hay que tener en cuenta que hay que estudiar la individualidad de cada paciente. ¿Qué posibilidades tenemos? Por ejemplo, cuando existe incontinencia urinaria, que es un poquito como para repasar, porque no sé si estamos con muchas personas, digamos, de la charla previa o no, como para repasar qué pasa, por ejemplo,
cuando nosotros tenemos un paciente que nos consulta por incontinencia o qué le podemos proponer. En primer lugar, tener en cuenta que hay ciertas pautas que tienen que ver con los cambios en la vida diaria. Por ejemplo, hay sustancias como la cafeína, el alcohol, el tabaco, los picantes, las gaseosas, que irritan la vejiga. Entonces, si nosotros tenemos cierto grado de incontinencia, lo ideal es evitar todo eso que irrite la vejiga para disminuir los síntomas asociados, ¿sí? A su vez también tener un peso saludable nos ayuda a mejorar la función de la vejiga, porque aumentar de peso hace que aumente la presión adentro del abdomen, y la vejiga, que está en la parte baja del abdomen, sufre ese aumento de presión, y eso hace que modifique su funcionamiento. Y a su vez, tomar una buena cantidad de líquidos para mantener este sistema funcionando. Por muchas causas, pero particularmente porque el ciclado de la vejiga, este ciclo, esta alternancia entre almacenamiento vaciado, también es parte del entrenamiento que favorece el correcto funcionamiento de la micción. Ahora, importante respecto al tema de la ingesta de líquidos. Si bien después pueden preguntar lo que quieran, pero creo que hay una pregunta que aparece con frecuencia, que tiene que ver con, bueno, pero yo no puedo tomar 2 litros de agua por día, porque si no, no aguanto el pis cuando voy a un evento, o cuando voy a jugar al fútbol, tengo que interrumpir mi actividad porque me agarra urgencia para ir al baño. Entonces, hay una clave muy importante que tiene que ver con regular u organizar la forma en la que consumo los líquidos, pero no disminuir la cantidad. Si yo sé que voy a estar 3 horas en un evento, o que voy a estar 2 horas viajando en el colectivo, lo que tengo que hacer es disminuir la ingesta de líquidos en la hora u hora y media previa a ese momento. Pero el resto del día tengo que organizarme para que igual me siga alcanzando para tomar por lo menos entre 1,5 litros y 2 litros de agua, dependiendo cada uno, y dependiendo obviamente si hay algún tipo de restricción por otra causa, ¿sí? Pero lo ideal sería 2 litros de agua por día. Y cuando decimos agua, tratamos de que sea agua, no cuenta el café, como les decía, porque en realidad son cosas que irritan más la vejiga y que no ayudan en sí mismos, no favorecen ni la hidratación ni el funcionamiento de la vía urinaria en sí misma. Por otro lado, también tenemos lo que llamamos ejercicios de Kegel. Los ejercicios de Kegel, las mujeres lo conocen más que los hombres, pero sirven para los dos. Son ejercicios que nos ayudan a fortalecer el piso pelviano. El piso pelviano, que es toda la estructura que sostiene, digamos, la vejiga y que por donde pasa la uretra, cuando se debilita, facilita aquellos mecanismos que producen incontinencia. Entonces nosotros recomendamos estos ejercicios, ya sea cuando la incontinencia apareció, o incluso en ciertos momentos de la vida uno los recomienda de manera rutinaria, como en el posparto, por ejemplo, ¿sí? Y consisten básicamente en los ejercicios de Kegel. Hay 2 grandes etapas para tener en cuenta. Por un lado, tenemos una primera etapa que tiene que ver con reconocer las partes de nuestro cuerpo que están relacionadas o involucradas en la micción. Esto quiere decir, tomar conciencia de aquellas zonas del piso pelviano que utilizamos que relajamos para orinar, o que contraemos cuando queremos aguantar. Esto es importante porque hace que el cerebro también las registre de otra manera, que les dé otro lugar en nuestro mapa, digamos, cerebral. Y una de las maneras de reconocer estas estructuras tiene que ver con a veces tomarnos el tiempo de, cuando uno va al baño, tratar de ver y de reconocer qué es lo que estoy relajando para que el pis pueda salir, ¿sí? Esos músculos que se relajan. Y otra buena manera de reconocerlo, cuando a veces es difícil, es intentar, o sea, no para hacerlo siempre, sino para hacerlo en esta etapa de reconocimiento anatómico, intentar, por ejemplo, una vez que empecé a hacer pis, interrumpir el chorro, que no es fácil, pero que nos permite ver a qué músculos les pedí yo que se contrajeran. Eso nos permite como conocer mejor nuestro cuerpo, conocer cómo funciona. Y los ejercicios de Kegel, en segundo término, en lo que consisten es, una vez que reconocimos esas estructuras, ejercitarlas a través de la contracción y la relajación voluntaria. Entonces, más o menos lo que se recomienda es hacer 5 segundos de contracción, 10 segundos de relajación. 5 segundos de contracción, 10 segundos de relajación. Más o menos eso se recomienda que se hagan unas más o menos 15 repeticiones y 2-3 veces por día. Obviamente la ventaja que tienen, hay diferentes maneras, se pueden hacer acostados, se pueden hacer sentados. La ventaja que tienen es que idealmente se pueden hacer en cualquier lugar. O sea, si yo estoy en el colectivo
contrayendo y relajando el piso pelviano, no hay problema, o sea, no debería enterarse nadie, a eso me refiero. Entonces son prácticos. Y después, dentro de lo que es el entrenamiento vesical, tenemos la micción horaria, que significa no orinar solamente porque tenemos ganas, sino obligarnos a orinar de acuerdo a pautas establecidas. Más o menos nosotros recomendamos que entre 3 y 4 horas uno debería sentarse en el inodoro y esperar, bueno, sentarse, pararse, depende, pero y esperar para orinar lo que tengamos en ese momento en la vejiga. No importa que no hayamos sentido ganas, no importa si hacemos un chorrito o si hacemos 100 mililitros o 300. La idea es entrenar a la vejiga, ¿sí? Para que si tenemos el hábito de aguantar mucho, que esto no se prolongue en el tiempo porque no está bueno. Así que eso, y sobre todo tomarse el tiempo para hacer pis tranquilo, no andar a las corridas, sino tomarse el tiempo para hacer pis tranquilo y vaciar la vejiga completamente. Ahora, ¿qué pasa cuando además de estos ejercicios o cambios de hábitos necesitamos más alternativas de tratamiento para la incontinencia urinaria? La realidad es que el tratamiento farmacológico actual es súper amplio, hay muchísimas opciones. Todas las opciones, como les decía antes, se tienen que ajustar a las necesidades de cada paciente. No es lo mismo un paciente que tiene cuyo síntoma le molesta es la urgencia para ir a hacer pis una vez que tiene ganas, que un paciente que tiene incontinencia solamente de noche y no de día. Entonces, son todos tratamientos que se ajustan a cada paciente, hay mucha diversidad de opciones terapéuticas actualmente, y es importante que lo supervise un médico, porque algunos de estas medicaciones puede requerir o algún estudio previo, para descartar, digamos, alguna causa que contraindique, digamos, el tratamiento, o algunos incluso, como algunas medicaciones que se usan para la incontinencia nocturna, pueden requerir algún seguimiento durante el tratamiento con algún laboratorio o algún estudio complementario, así que es importante siempre ir al especialista para que nos pueda supervisar, o sea, elegir la mejor opción y supervisar. Cuando todos estos tratamientos, digamos, de la incontinencia, farmacológicos, fracasan y la incontinencia persiste, o la causa que tienen no se puede corregir en principio de esta manera, existen otras maneras de solucionarlo que tienen que ver con manejar la cuestión social. Es decir, una de las cosas que más interfiere en la vida del paciente cuando aparece la incontinencia es que lo incomoda, ¿sí?, en las situaciones sociales, porque tiene que estar cambiándose el apósito y genera mucha molestia. Entonces, lo que se puede ofrecer son formas, por ejemplo, de almacenamiento de orina, como son los colectores urinarios que vemos acá, ¿sí? Que si bien no solucionan la incontinencia, la derivan de manera que no estorben la vida social, ¿sí? Entonces, esto ayuda a controlar un poco las cosas de las que más se quejan los pacientes, es el problema de que a veces las pérdidas de orina generan olor, ¿sí? Olor que se impregna a veces en la ropa y que eso los incomoda, y entonces de esta manera lo podemos evitar porque se deriva a un reservorio y de esa manera evitamos este problema. En este caso, por ejemplo, vemos uno de los modelos de colectores urinarios. Los colectores urinarios, lamentablemente, son principalmente masculinos, porque son como un preservativo. Acá vemos la foto, así es como viene el packaging, pero así es como se coloca, es como un preservativo que tiene lo vemos acá mejor, como un embudo en el extremo, que se conecta a la bolsa colectora, ¿sí? En este caso una bolsa colectora de pierna, lo cual me da como la máxima intimidad, porque me permite usarla bajo la ropa, para poder seguir haciendo la vida normal. Entonces, como les decía, nos da independencia, pero ¿qué pautas importantes tenemos que tener con los colectores? Por un lado, el tema de la piel, porque acá, en este borde que se pega alrededor del pene, esto tiene un pegamento, que a veces puede lastimar la piel, con lo cual es importante tener como un buen cuidado de la piel en esa zona, y aparte, lógicamente, este tipo de colectores generan que el entorno se vuelva más húmedo, entonces hay que controlar al máximo la higiene, ¿sí? Para evitar las infecciones urinarias, por ejemplo. Entre otras cosas, por ejemplo, la irritación también de la piel, que se da por esa causa. Entonces hay que ser muy cuidadoso con el recambio y con la higiene de la zona. En otros pacientes en los que uno sabe que van a requerir, digamos, una derivación urinaria a largo plazo, o por un tiempo prolongado, uno lo que puede proponer es una sonda permanente, una sonda crónica. Las sondas crónicas las sondas permanentes o de largo plazo se pueden utilizar a través de la uretra, ¿sí?
O idealmente, o sea, lo más recomendable cuando uno sabe que un paciente va a estar sondado mucho tiempo, es hacer una talla, ¿sí? O cistostomía, que es esta sondita, perdón que no se las puedo señalar porque no lo veo por las opciones del Zoom, pero lo que vemos acá, que es la sonda que va a la vejiga, pero por un agujerito en la panza, en lugar de ir a través de la uretra. Es una alternativa que, digamos, uno elige la talla antes que la sonda transuretral en los pacientes, o que tienen algún problema en la uretra, o que sabemos que van a estar por mucho tiempo con la sonda, y digamos que la talla ofrece más, algunas comodidades respecto al recambio, tiene menos chance de complicación el recambio, considerando que este tipo de sondas se recambian entre cada 1 o 2 meses, dependiendo del tipo de sondas que uno utilice. Y después tenemos un poco lo que es, o lo que a mí me parece que es el tratamiento más recomendable cuando un paciente tiene la posibilidad de hacerlo, que es el cateterismo intermitente. El cateterismo intermitente básicamente es una opción que se propone cuando la incontinencia se da en relación a la dificultad del vaciado completo de la vejiga. Consiste básicamente en introducir la sonda a través de la uretra hasta la vejiga y vaciarla por ese medio. Es un procedimiento que lo hace el paciente solo, que quizás como cosas en contra requiere la destreza manual del paciente. Uno tiene que pensar que a veces más en las mujeres puede sumar algunas dificultades más porque la uretra está más escondida, ¿sí? Como vemos acá en la foto. Generalmente las mujeres al principio necesitan un espejo para guiarse, digamos, en el cateterismo, pero como su uretra es más cortita y es derechita, es más simple de realizar. En cambio, en el caso de los hombres, que tenemos una uretra más larga y con una anatomía, digamos, un poco más compleja, puede requerir un poco más de entrenamiento también por eso, pero generalmente es un procedimiento que se hace sin complicaciones, que los pacientes lo manejan muy bien, que con el tiempo se entrenan muy bien, y de hecho se puede implementar incluso cuando hay ciertas patologías, digamos, de origen neurológico. Incluso de los chicos desde los 5 años se pueden entrenar ya en el procedimiento del cateterismo intermitente. Así que nosotros lo valoramos especialmente por la independencia que brinda, porque no requiere digamos, no requiere de un ayudante, y porque se puede hacer virtualmente en cualquier lugar, ¿sí? Con alcohol en gel y un catéter lo puedo hacer en cualquier baño de cualquier lugar, con lo cual los chicos pueden ir al colegio, los adultos pueden ir al boliche y no tener inconveniente en el manejo, digamos, de su vía urinaria. ¿Cómo deberíamos realizar el cateterismo intermitente? O algunas pautas que pueden servirnos para guiarnos en cómo realizarlo. Básicamente, antes de empezar el cateterismo tenemos que poner a mano todos los elementos que vamos a usar. No es mucho, es la sonda que vamos a usar, generalmente son sondas Nelaton. Las sondas Nelaton son unas sonditas, acá, bueno, o sea, esta parte es transparente, ¿sí? Y este piquito que está acá generalmente puede cambiar el color de acuerdo al número de sonda que nosotros estamos usando. La mayoría de los adultos suelen usar o unas que el piquito este es blanco, que son de 12 French, o una que el piquito es negro, que es de 10 French. Generalmente estos catéteres, uno trata de utilizar un catéter nuevo en cada cateterismo. En esos casos tenemos que tener listo el catéter abierto para usar, manipulándolo lo menos posible, y tener las cosas para higienizarnos. Si estamos en un lugar donde podemos, nos lavamos las manos y los genitales con agua y jabón. Si no, puede ser alcohol en gel también. Recordemos que este procedimiento no es estéril, es solamente limpio, con lo cual alcanza con lavarse las manos o ponerse alcohol en gel. Y algunos pacientes, por un tema de comodidad, la higiene de los genitales la hacen incluso con esos pañitos de higiene íntima y cosas así, que son más prácticos en cualquier baño si uno no tiene mucho espacio. Una vez que tenemos todo listo, ¿qué tenemos que hacer? Introducir el catéter. En el caso de las mujeres, como les decía, al principio suelen usar un espejo para encontrar la uretra. Una vez que están entrenadas, incluso lo hacen sin espejo. Y en el caso de los hombres, es más simple encontrar, digamos, la entrada a la uretra, pero puede ser un poco más complicado el entrenamiento respecto a pasar por toda la anatomía, ¿sí?, de la uretra masculina. Ahí es donde lo que se les recomienda a los hombres es tomar el pene, digamos, elevarlo, colocar la sonda, y ir progresándola hasta que sienten un pequeño como aumento de la resistencia, y ahí llevar el pene hacia adelante.
¿sí? 90 grados, y ahí seguir progresando. Generalmente así no tienen mayores inconvenientes, ya conocen, o sea, a medida que los pacientes se entrenan, ya conocen cómo se siente cada zona de la uretra, cada resalto que van pasando, y lo hacen sin inconvenientes. Y respecto al vaciado, lo que tenemos que tener muy en cuenta es este punto respecto a retirar lento la sonda. ¿Por qué? Si vemos este dibujo, vemos que la orina llega hasta acá, y la sonda la progresamos hasta acá. Generalmente uno progresa la sonda hasta que empieza a venir orina. Entonces, suponiendo que esta persona está evacuando todo, el nivel de orina baja hasta que llega por debajo del agujerito que tiene en la punta de la sonda. Ahí va a dejar de venir pis, pero no quiere decir que el pis se terminó, sino que queda todavía un nivel por debajo. Entonces, una vez que deja de venir orina, la idea es ir desprogresando lentamente la sonda, ¿sí? Muy lento, y cada vez que viene orina de vuelta, esperar. O sea, quedarse quieto, esperar a que vacíe. Cuando corta, otra vez desprogresar un poquito, cuando vuelve a venir, esperamos a que corte, volvemos a desprogresar. Y así lentamente para asegurar que estamos vaciando todo y que no estamos acumulando, digamos, restitos de orina que nos hacen más susceptibles también a las infecciones urinarias. Entonces, como para cerrar el tema del cateterismo intermitente, tener en cuenta el tema de la higiene de las manos y los genitales, que si bien no es estéril, tiene que ser lo más limpio posible. El catéter, manipularlo lo menos posible y siempre agarrarlo del extremo, digamos, donde está la puntita de color, o sea, por donde va a salir la orina, no por el lado que vamos a introducir. Generalmente, cada cuánto se cateteriza un paciente es algo que es una pauta que se genera en conjunto con el especialista. Uno lo que suele pedir es una cartilla miccional, donde el paciente tiene que anotar el horario en el que se cateteriza y cuánto volumen de orina saca cada vez, como para ir ajustando. Generalmente no deberían ser intervalos mayores a 4 horas, pero también hay pacientes que alternan cateterismo intermitente con diuresis espontánea, entonces por eso es importante pautarlo con el urólogo en base a cada caso en particular. Y a veces nosotros sabemos que los catéteres para cateterismo intermitente son insumos caros, que no todas las obras sociales o las prepagas los cubren, y a veces los pacientes necesitan reutilizar estos catéteres. Estos catéteres se pueden reutilizar, hay distintas maneras de reutilizarlos. Generalmente alcanza con lavarlos bien con agua y jabón, ya tanto por adentro con una jeringa como por fuera, si puede ser un jabón bactericida y si no un jabón común, secarlos bien, dejarlos en un recipiente limpio, ¿sí? Que tenga como única finalidad guardar los catéteres, y antes de utilizarlos, pasarles un poquito de alcohol y dejarlos secar. ¿Sí? Eso sería la manera de reutilizarlos, en el caso de que uno no pueda abrir un catéter en cada oportunidad. Y respecto a los tratamientos quirúrgicos, muy, muy breve, normalmente los ofrecemos cuando los pacientes ya han optado o porque no se sienten cómodos con los otros métodos, o han, digamos, tenido una historia de un fracaso terapéutico anterior con medicación, por ejemplo, y dependiendo del caso se pueden ofrecer diferentes opciones quirúrgicas. La menos invasiva es el Botox. La aplicación de Botox es seleccionada para ciertos pacientes en los que generalmente lo que falla es esta acomodación, o sea, esta relajación de la vejiga que yo les decía, como para permitir que la orina se acumule, se almacene de la manera correcta, porque el Botox lo que hace es relajar el músculo de la vejiga, ¿sí? Entonces, si bien es un procedimiento poco invasivo, que se hace de manera endoscópica, hay que tener en cuenta que la duración en el tiempo es limitada, o sea, más o menos la aplicación dura entre 6 y 9 meses, dependiendo cada paciente. El resultado que alcance el paciente también depende mucho de cada caso en particular, no todos los pacientes responden igual a la misma cantidad de Botox que se inyecta en la vejiga, entonces hay que tener en cuenta que es algo que va a haber que repetir, digamos, no se hace una única vez, sino que cada 6 meses, 9 meses hay que volver a repetirlo. Esto, digamos, tiene como esta desventaja, no solamente porque significa entrar al quirófano todas esas veces, sino también porque si es un tratamiento que a veces no tiene 100% de cobertura, por las obras sociales, y que económicamente también puede ser un impedimento, porque es caro. Y después ya como opciones terapéuticas quirúrgicas un poco más invasivas tenemos los neuroestimuladores. Los neuroestimuladores son dispositivos que a través de una intervención quirúrgica se colocan
en relación con los nervios que regulan el funcionamiento de la vejiga, y generan impulsos eléctricos que se programan para simular la función neurológica normal relacionada con la micción, ¿sí? Como desventaja, más allá de que es un procedimiento, o sea, no todos los pacientes son candidatos a este tipo de procedimiento, y además la batería de los neuroestimuladores se agota y no se puede recargar. Entonces hay que tener en cuenta que también puede ser necesario recambiarlo, que es una nueva cirugía. Y las ampliaciones vesicales son alternativas que se pueden ofrecer a ciertos pacientes que tienen volúmenes muy chiquitos en la vejiga, pero que no es tan frecuente en los adultos, elegirlo como tratamiento, e implica agrandar la vejiga utilizando algún otro tejido del cuerpo. Lo más común es que se use el intestino grueso, pero hay diferentes opciones que se pueden ajustar de acuerdo a las características, digamos, de cada caso en particular. Entonces, ahora ya charlamos un poquito de qué pasa con la incontinencia, cómo podemos manejarnos, cómo estos mecanismos, digamos, que utilizamos para mejorar a veces la incontinencia, o para mejorar la calidad de vida y el drenaje de la orina, cómo a veces nos pueden generar cierta predisposición a las infecciones urinarias, y ahora ya nos vamos a meter como más de lleno en el tema de las infecciones urinarias propiamente dichas. ¿Qué es una infección urinaria? En principio, hay una infección urinaria cuando nosotros tenemos bacterias que se instalan y que invaden alguno de los tejidos que comprenden la vía urinaria, o sea, el riñón, la vejiga, ¿sí? Lo que hablamos al principio, y además se instalan y generan una reacción inflamatoria. ¿Por qué aclaro esto? Ahora vamos a hablar más adelante de que a veces en ciertos pacientes puede haber bacterias sin que haya infección, ¿sí? Entonces, lo aclaro porque es una duda que a veces surge en el consultorio, que inquieta mucho a los pacientes, y que no es un detalle menor, porque se abordan desde lugares distintos. Entonces, infección urinaria, bacterias más reacción inflamatoria de la vía urinaria, ¿sí? Y como les decía, puede afectar a cualquier nivel de la vía urinaria. De hecho, una de las maneras más frecuentes que usamos los médicos para clasificar las infecciones urinarias tiene que ver con cuál es el órgano que afectan. La más común, la que casi toda la población, especialmente la población femenina, conoce, es la cistitis, que es la infección urinaria que está instalada en la vejiga. Entonces, generalmente se manifiesta por el dolor, ardor al orinar, que se llama disuria, la urgencia miccional, es decir, que de repente uno siente unas ganas tremendas de hacer pis, ¿sí? La poliaquiuria, que es ir muchas veces a hacer pis, pero hacemos un chorrito, o sea, sentimos que tenemos la vejiga rellena y vamos a hacer pis, y es un chorrito mínimo, ¿sí? Entonces, todas estas pautas son de que está inflamada la zona, entonces se vuelve mucho más sensible a todo. Pero es solamente afectación de la vejiga. Ahora, se llama pielonefritis cuando la infección, en lugar de afectar la vejiga, afecta el riñón, ¿sí? Y acá, generalmente, los síntomas son más generalizados, o sea, puede haber fiebre, puede haber escalofríos, y a veces puede haber también dolor lumbar del lado del riñón que está afectado. Ahora, respecto a un poco cuáles son las causas o qué cosas nos pueden predisponer a las infecciones urinarias. Lo primero es tener en cuenta que las mujeres, solamente por una cuestión anatómica, tienen mayor predisposición a tener infecciones urinarias, ¿sí? Porque la uretra femenina es más corta, es más derecha, y eso facilita que cualquier bacteria que encuentre la entrada puede pasar directo, o sea, puede llegar el camino, puede completar el camino a la vejiga. En cambio, en los hombres, esto es menos frecuente. Encuentran como, digamos, más obstáculos. Así que, otras cuestiones que pueden generar predisposición es las personas que son sexualmente activas, particularmente las mujeres, pueden tener mayor predisposición, porque, digamos, la flora vaginal controla, de cierta manera, el crecimiento de aquellas bacterias que eventualmente pueden causar una infección urinaria. Entonces, cuando esa flora se altera, por ejemplo, por la actividad sexual, o por ejemplo con todos los cambios hormonales que están relacionados con la perimenopausia, con el climaterio, ¿sí? Estos cambios de la flora normal de la vagina puede generar que haya como una invasión por bacterias que pueden causar infecciones urinarias, y eso aumenta el riesgo.
¿sí? Además, cualquier factor que genere una dificultad para el vaciado de la vejiga, los procedimientos que hacen que manipulemos con mucha frecuencia la vía urinaria, como el cateterismo intermitente que hablábamos previamente. La incontinencia urinaria favorece, tanto en hombres como en mujeres, las infecciones urinarias, porque los apósitos, los colectores urinarios, este tipo de cosas que generan que la zona esté como más húmeda, digamos, más cerrado, digamos, hace que se favorezca el crecimiento de bacterias que causen infecciones urinarias. El reflujo vesicoureteral, que es lo que hablábamos del pis que vuelve desde la vejiga hacia el riñón, nos aumenta el riesgo, digamos, de tener infecciones de pielonefritis, digamos, infecciones altas, y después las enfermedades que pueden estar asociadas, digamos, otros factores de riesgo que no tienen que ver directamente con la vía urinaria, pero que generan algún tipo de compromiso de las defensas, como la diabetes, como los tratamientos con inmunosupresores, las quimioterapias, ¿sí? Diferentes cosas que pueden afectar las defensas naturales del cuerpo. Entonces, ¿cómo las podemos prevenir? Lo primero, como siempre, el cambio de hábitos diario. ¿Qué pautas podemos cambiar para que directamente disminuya la cantidad de casos? Por un lado, respecto a la higiene, tener en cuenta, especialmente las mujeres, cuando se higienizan, cuando se secan, digamos, con el papel, siempre lo ideal es hacerlo de adelante hacia atrás y no de atrás hacia adelante, porque cuando lo hacemos de atrás hacia adelante podemos arrastrar las bacterias que están en la cola hacia la uretra y favorecer las infecciones urinarias, ¿sí? A su vez, también las mujeres deberían evitar el uso del bidet para la higiene genital, porque también esto genera que las bacterias puedan llegar desde la cola hacia la uretra. Y en el caso de los hombres, mantener una buena higiene, siempre retraer todo el prepucio para el momento de la higiene, ¿sí? Si hay alguna dificultad para retraerlo que no les permite higienizar por completo, lo ideal también es consultar al especialista como para intentar corregir eso, ¿sí? En las personas que son sexualmente activas, se recomienda después de la relación sexual orinar, aunque sea un chorrito chiquito, lo que tengamos en la vejiga, orinar, y limpiar la zona con agua y jabón blanco, o agua y jabón neutro, y tratar de evitar, obviamente a veces tienen indicación por cuestiones, digamos, de calidad del encuentro, pero en la medida de lo posible, intentar evitar las cremas, o los geles espermicidas o lubricantes, que a veces generan irritación de la zona y favorecen la infección urinaria. Tomar 2 litros de agua por día, como dijimos al comienzo, evitar la constipación, ¿sí? La constipación también es un factor de riesgo para las infecciones urinarias, que por suerte ya tomando 2 litros de agua por día, esto disminuye el riesgo de constipación, y intentar no aguantar el pis. ¿Sí? Muchas veces los adultos, al igual que los chicos, pero los adultos muchas veces por causa, por ejemplo, del trabajo, decimos, bueno, tengo ganas de hacer pis, pero ahora cuando termino de hacer esto voy. Bueno, lo ideal es evitar ese tipo de cosas, tratar de no estar postergando siempre, aguantar hasta el último instante para ir a hacer pis, sino tratar de ir vaciando la vejiga a medida que tenemos ganas de orinar. Y en el caso de las mujeres, intentar usar ropa interior de algodón, por el mismo motivo que hablábamos antes, algunos materiales como las microfibras, o más, digamos, los sintéticos, pueden alterar la flora normal de la vagina, y eso genera el sobrecrecimiento de bacterias que pueden generar infecciones urinarias. Y retomando un poquito lo que hablábamos antes, ¿puede haber una bacteria en la orina sin haber infección urinaria? Sí, como les decía antes, nosotros generalmente decimos que infección urinaria era bacteria más reacción inflamatoria. ¿Qué pasa si hay bacterias pero no hay inflamación? ¿Sí? En ese caso, no es una infección urinaria, sino que se llama bacteriuria, quiere decir pis con bacterias. Esto es frecuente en ciertos pacientes que tienen manipulación frecuente de la vía urinaria, por ejemplo, los que hacen cateterismo intermitente, los que son sondados crónicos, ¿sí? Y cuando no hay inflamación, no hay infección, y por lo tanto, esto no se considera una infección y no se trata con antibióticos, excepto casos puntuales, por ejemplo, si uno tiene que hacer alguna intervención urológica, ¿sí? Pero si no, no hace falta tratarlo. Por esto es importante ser cuidadoso cuando pedimos un urocultivo, ¿sí? O sea, la idea es pedirlo cuando hay signos de infección, y no pedirlo de rutina, porque puede ser que un paciente que hace cateterismo intermitente
tome una muestra, tenga una bacteria positiva, pero sin ningún signo de infección, y en esos casos se evalúa puntualmente cómo llevar adelante el tratamiento. ¿Cómo diagnosticamos las infecciones urinarias? Esto también es importante. ¿Por qué? Porque las infecciones urinarias deberíamos tener la oportunidad de, como quien dice, registrarlas. Porque a veces los síntomas de la infección urinaria son muy similares a síntomas de otras cosas, y uno dice, listo, tengo ardor para orinar, infección urinaria, me tomo el antibiótico en mi casa que tengo acá en el cajón, y eso no está bueno. Por un lado, porque a veces sobretratamos cosas que no eran infecciones urinarias, y por otro lado, porque sabemos que cuanto más antibiótico usamos sin indicación especial, pues genera más resistencia de las bacterias. Entonces, ¿cómo podemos diagnosticar una infección urinaria? Hay dos grandes maneras. El sedimento urinario es un estudio muy rápido que generalmente se hace en la guardia, tarda más o menos 1 o 2 horas el resultado, y nos permite ver la reacción inflamatoria, o sea, medir si hay reacción inflamatoria en la orina. Y el urocultivo, que es más largo, tarda más o menos entre 2 y 5 días, dependiendo del laboratorio, es lo que nos permite ponerle como nombre y apellido a la bacteria que tenemos que tratar. ¿Sí? Entonces, nos da la confirmación de la infección urinaria y a su vez nos dice qué bacteria la causa, cuántos de esa bacteria hay y qué antibióticos me pueden servir. ¿Sí? Eso es muy importante, y en la medida de lo posible deberíamos tener urocultivos de los eventos en los que haya infecciones urinarias. No es necesario siempre tener el resultado del urocultivo para empezar el tratamiento. O sea, si yo tengo un sedimento que es positivo, considerando cada paciente en particular, puedo tomar la muestra de cultivo e iniciarle el tratamiento antibiótico mientras tanto, o sea, digamos, hasta que tenga el resultado y eventualmente ajustarlo. Pero que ya tengamos una muestra como de referencia, para saber de dónde partimos. Cuando nos piden un urocultivo, tenemos que tener en cuenta que lo ideal sería que por lo menos durante 2 horas antes de la muestra tenemos que aguantar el pis. Cuando tenemos ganas de orinar, tenemos que lavarnos bien las manos y los genitales con agua y jabón. La primera parte del chorro la tiramos en el inodoro, y la parte del medio la ponemos en el frasquito para llevar al laboratorio. Y si por algún motivo no lo voy a llevar inmediatamente, lo tenemos que guardar en la heladera, porque si la dejamos a la temperatura ambiente, esa muestra se echa a perder y no sirve más. Respecto un poquito al tratamiento, lo que les comentaba, generalmente, salvo en el caso de las mujeres, que están mujeres en edad reproductiva, que tengan un primer evento de síntomas que corresponden a una infección urinaria, uno podría iniciar un tratamiento, digamos, con un antibiótico frecuente, o sea, que cubra las bacterias frecuentes, y ver cómo responde ese tratamiento sin necesidad de tomar urocultivo ni hacer más estudios, ¿sí? Pero en otros casos, como les decía, lo ideal es tomar un urocultivo para ir documentando esas infecciones urinarias e ir pudiendo ajustar todos los tratamientos al paciente en particular. Y el tipo de tratamiento que se elige tiene mucho que ver con el tipo de infección. No es lo mismo un paciente que no tiene ningún factor de riesgo agregado, que tiene una infección leve y que le puedo dar un tratamiento vía oral para que haga en su casa, que un paciente que tiene muchos factores de riesgo, que quizás tiene alguna posibilidad de complicarse, o algún signo que nos haga pensar en una complicación, y en ese caso puede ser lo mejor decidir hacer un tratamiento endovenoso, digamos, con supervisión en el hospital. Y por último, porque esto me parece que es importante y es algo que preocupa mucho a los pacientes, ¿qué pasa si uno tiene infecciones urinarias recurrentes? Si una infección urinaria se considera recurrente cuando tenemos 3 episodios en un año, o 2 episodios en 6 meses, episodios documentados, como les decía, digamos, con un urocultivo que nos asegure que era una infección urinaria y que nos dé nombre, apellido y tratamiento adecuado, ¿sí? Y en estos casos hay varias alternativas. En primer término, como siempre, insistir sobre los cambios de hábitos, sobre las pautas de higiene, las pautas de alimentación que nos van a favorecer para evitar estos nuevos episodios. En segundo lugar, a veces hay ciertos cambios en la dieta, como por ejemplo, la ingesta de jugo de arándanos o los comprimidos de arándano, que a veces los pacientes piensan que no sirven, o sea, que no son tan efectivos, y en realidad lo que tiene de interesante, la propiedad que tiene el arándano, es que cambia las características de la orina y hace que el ambiente no sea tan favorable dentro de la vejiga para que las bacterias se puedan instalar. Después, obviamente, si sabemos que ese paciente tiene cierto factor predisponente
que vamos a poder corregir, lo ideal es ir y corregirlo. Por ejemplo, como les decía, los cambios, las infecciones urinarias en relación a la perimenopausia, por el déficit de estrógenos, ¿sí? Se puede corregir, por ejemplo, con estrógenos locales, o si hay un factor orgánico que se pueda, algo anatómico que se pueda corregir, habría que corregirlo para disminuir el riesgo de infecciones urinarias, y en aquellos pacientes que no tienen factor orgánico, pero que hacen infecciones urinarias a repetición, o en aquellos que estamos en proceso de corregir el factor predisponente, mientras tanto le podemos dar profilaxis antibiótica. ¿Sí? La profilaxis es como un antibiótico que se toma diariamente, que no se toma tantas veces como un tratamiento, pero que nos ayuda como a prevenir, a mantener un nivel basal de antibióticos que nos previenen las infecciones urinarias. Generalmente es un comprimido a la noche, porque es el horario en el que la orina está más tiempo en la vejiga, entonces la idea es, me tomo el antibiótico para que ese antibiótico salga con el pis y esté en la vejiga el mayor tiempo posible durante la noche, y es un solo comprimido. ¿Sí? Así que esto se ajusta siempre, como les decía, a cada caso en particular. ¿Sí? O sea, a cómo se van repitiendo o qué antibiótico es más adecuado de acuerdo a los urocultivos previos del paciente, entonces es importante ver cada caso en particular. Así que bueno, muchas gracias por haber venido hoy y gracias a las chicas por habernos invitado. Bueno, muy bien, Steffi. La verdad que fue bastante claro todo. Yo quisiera decir si se puede algunas cositas con esto. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, perfecto. Me las anoté porque no quería interrumpirla. Voy creciendo y ya no la interrumpo, ya puedo ir sola perfectamente. El tema es así. Es importante lo siguiente. A ver, cateterismo intermitente es de la sigla ASIL, autocateterismo intermitente limpio. En un momento la doctora Layton dijo que lo mejor sería tener varios catéteres, o sea, un montón de catéteres para cada vez utilizar un catéter nuevo. Eso sería el mundo ideal y tampoco no sé si sería lo más ideal de todos. ¿Por qué? Por lo siguiente. El cateterismo, uno con un jabón, un catéter, un estuche, mano, jabón, limpieza, lavar por adentro y cateterizarse, alcanza y sobra. ¿Qué le da al paciente esto también? La posibilidad de olvidarse de tener que, por ejemplo, conseguir los catéteres, que la obra social le consiga los catéteres. Es mejor, sí, están lubricados, pero yo me formé en el Hospital Durán, estaba el jefe ahí de urodinamia que se dedicaba a esto, que era el doctor Romano. El doctor Romano era clarísimo y decía, un estuche, un catéter, un jabón, agua y jabón, y alcanza y sobra. Como dijo muy bien Estefanía, porque siempre es intermitente y limpio, no es estéril, no tiene que ser estéril esto. Va a haber bacterias. El paciente que se autocateterice va a tener bacterias. Y otra cosa importante también, que el paciente que tiene esclerosis múltiple, no todo paciente que tiene esclerosis múltiple va a terminar en cateterismo intermitente. Eso es importante. La enfermedad puede atacar, puede ser estable, puede tener picos, puede tener valles, pero puede ser que la vejiga no genere ningún tipo de complicación, ni al principio ni al final de la enfermedad. Lo que uno tiene que hacer es tener los datos que prendan las alarmas de por cuando el paciente hay que hacer algo o no hay que hacer algo. Otra cosa, cuando se hablaba de profilaxis antibiótica y corregir factores predisponentes, etcétera, importante, muy importante, pero generalmente, hablando en general, los pacientes que, ¿cómo hace uno para no tener infecciones urinarias? Es hacer las cosas bien, ¿sí? En el sentido de haciendo las medidas higiénico-dietéticas. Uno, si hace las medidas higiénico-dietéticas bien, no va a haber infecciones urinarias, no va a haber que hacer ningún antibiótico, no va a haber que hacer nada más. A veces a las pacientes uno le dice, no uses el bidet para limpiarte a las mujeres, ¿no? Cuando van de cuerpo. Bueno, uno si lo deja pasar y lo dice así nomás,
A mí me ha pasado decirle a pacientes que uno capaz que se queda un poco más de tiempo hablando, le dicen, ¿usa el bidet? No, doctor, yo el bidet no uso. Y vos le preguntas, ¿y vos qué haces? No, yo tengo una palangana al lado del inodoro, y con la palangana me lavo y hago unos baños de asiento. No, no, es exactamente lo mismo eso. O sea, no hay que usar el bidet, hay que usar una toallita húmeda. Lo ideal sería que no tenga ningún químico, de limpiarse de adelante para atrás y ya está. ¿Sí? Eh, Otra cosa que me olvidé, no sé si la dijiste, Steffi, pero bueno, lavado en exceso. El lavado en exceso es lo peor para las infecciones urinarias. Es muy frecuente pacientes que vienen con infecciones urinarias y te dicen, doctor, yo no sé qué pasa. Yo me lavo 3, 4 veces por día y no puede ser y no puede ser. Y como dijo Steffi, al pasar en algo importante, las bacterias vaginales son fundamentales para que no haya infecciones urinarias. ¿Sí? Y una cosita más que no sé si se dijo, hay una máquina nueva, que tampoco es para que salgan todos corriendo a usar la máquina nueva, ¿no? Para pacientes, para algunos pacientes, no para todos los pacientes es necesario. O sea, todo lo que estamos diciendo son para pacientes más que nada en general. Y la esclerosis múltiple puede generar en el paciente incontinencia de orina por rebosamiento capaz, o puede también generar una incontinencia de orina de esfuerzo, no por la esclerosis, sino porque el paciente tenga esto. O sea, no todos los tratamientos son para lo mismo. Eso es importante que se lleven. Y hay una máquina nueva que se llama Amsela, que lo que hace es el paciente vestido se sienta como en una silla, y esa silla hace que se contraiga por unas ondas electromagnéticas que no importan, que se contraigan los músculos necesarios para el Kegel. ¿Sí? Es nueva, hay muchos resultados, seguramente es nueva, quiere decir carísima, pero bueno, hay cosas nuevas y hay cosas que están generando un cambio en esto. ¿Sí? Y lo más importante es que no piensen que lo que dije hace un ratito, que la esclerosis múltiple va a generar que el paciente va a terminar con una sonda. No. El cateterismo intermitente, que es una solución en algunos pacientes, lo que genera también es la posibilidad de tener una vida sexual también y una vida natural, como tenían previamente a pesar del cateterismo. ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta que está no sé en qué chat lo saqué, si es de Facebook o dónde, pero justo respecto del cateterismo intermitente, preguntan si una vez que empezás a usarlo es de por vida o si educa la vejiga y se puede dejar de usar en algún momento. Contestá, Steffi, si querés, no hay problema. Sí, generalmente, a ver, como insistía también el doctor Laplumé, me parece que todos los tratamientos se ajustan y dependen de la evaluación de cada paciente en particular. Obviamente todo depende de cuál sea la causa que genera que necesitemos el cateterismo. La realidad es que el cateterismo en sí no entrena, digamos, la vejiga. Generalmente es una alternativa que se le brinda a un paciente que tiene dificultad para vaciar su vejiga correctamente. Entonces, cuando uno hace una serie de estudios, una serie de determinaciones que muestran que por alguna causa que no vamos a poder corregir en lo inmediato, no se puede vaciar la vejiga, se le ofrece el cateterismo. ¿Cuánto tiempo? Y generalmente el cateterismo, no sé qué piensa el doctor, pero en principio un tratamiento, una propuesta a largo plazo. No, el cateterismo también depende de la enfermedad. O sea, hay evolución en la enfermedad. La esclerosis múltiple no es lo mismo hace 10 años que ahora. Hay medicaciones nuevas, hay respuestas nuevas. O sea, uno empieza un cateterismo en realidad para proteger los riñones, es lo fundamental. Vos me decís, ¿cuándo lo voy a dejar? Hoy te estoy protegiendo los riñones, estoy haciendo que uno tenga una vida normal. Esto puede mejorar. Hay pacientes que están con cateterismo y aparte hacen micciones, como se ha dicho en la charla en algún momento. Lo que tenemos hoy en día, que hacer nuevas vejigas no se está realizando, no hay cosas que estén saliendo bien, y aparte es un tema que, bueno, que ustedes ya saben más que nosotros, la esclerosis múltiple de la enfermedad es por otra cosa, pero bueno, es proteger para que no haya cosas peores, es para eso. Y o sea, el avance en la esclerosis múltiple es creíble, y yo no sé si en 5 años capaz que aparecen medicaciones que atacan antes a la enfermedad y recuperan la parte nerviosa de la enfermedad. Eso puede ocurrir claramente.
Ojalá, sí. Sí, sí, no, seguro. Y volviendo a esto, sigo con otra pregunta. ¿Hay algún estudio? ¿Cuáles son los estudios para determinar si el riñón está afectado? Bueno. Bueno, sí. ¿Querés responder? No, no, ¿Sí? Hay diferentes estudios respecto a lo que es, o sea, hay estudios para la vejiga y para el riñón. ¿Sí? Respecto a los del riñón, uno generalmente, el más frecuente, el que usamos con más frecuencia, es la ecografía. Una ecografía renal nos da muchísima información, y es un estudio que es poco invasivo, que está disponible en la mayoría de los centros, así que es quizá el que más valoramos en la práctica diaria. Y después, si uno ya necesita, digamos, más complejidad, puede utilizar, hay estudios que están, por ejemplo, enfocados únicamente en la función del riñón, hay imágenes más específicas que la ecografía, que de acuerdo a lo que uno esté buscando, digamos. Quiero decir, no es lo mismo si yo quiero saber, por ejemplo, el compromiso funcional que tuvo un riñón después de muchas infecciones urinarias repetidas, por ejemplo, o después de mucho tiempo de haber sufrido, digamos, por algún mal funcionamiento de la vía urinaria, que un estudio que yo puedo pedir para ver si ese riñón actualmente tiene una infección localizada, o si tiene algún tipo de compromiso, digamos, por una infección actual. Pero digamos que el paquete básico para ver cómo está el riñón es la ecografía. A nosotros eso nos da muchísima información, es muy accesible, y no duele, no molesta, no irradia al paciente, así que la valoramos mucho en el consultorio. Bien, tengo una más, una o dos. Cuentan un caso en particular, pero bueno, está bueno para pensarlo. Tiene sonda de modo permanente y eso genera infecciones todo el tiempo. ¿Qué recomiendan? ¿Qué se puede hacer? Bien, hay diferentes... en primer lugar, como les comenté un poquito en la charla, en los casos de los pacientes que tienen sonda permanente, hay que ver puntualmente, por un lado, que sean infecciones urinarias que realmente tengan este cuadro inflamatorio, ¿sí? Porque a veces nos pasa mucho con los pacientes que tienen sonda, que si uno pide un urocultivo, como les comentaba, tienen estos episodios de bacterias que no están relacionados con infección. O sea, son pacientes que se sienten bien, que están bien, que no tienen ningún síntoma y que tienen alguna bacteria. Y que si uno repitiera ese urocultivo, siempre es la misma bacteria que está dando vueltas. Y esto a veces se llama colonización, y tiene que ver con esto que les explicaba, que les pasa como naturalmente, ¿sí? o frecuentemente a las vías urinarias que tienen siempre una sonda puesta, ¿sí? O que se cateterizan permanentemente. Entonces, habría que ver en primer término, evaluar qué síntomas, o si se asocia, más allá de las bacterias que pueden estar positivas en un urocultivo, si se asocia a una clínica de infección urinaria, ¿sí? A veces estos pacientes pueden ser candidatos a hacer tratamientos un poquito más largos, o hacer quizás alguna profilaxis por un tiempo, pero bueno, son un poco como optimizar estas pautas más de cuidados de la vida diaria. Me parece que eso es lo más frecuente, pero es esto, lo más importante, distinguir si realmente hay una infección urinaria o si hay bacterias en una muestra que no se asocian a enfermedad, por así decirlo. Exacto. Y cerrando un poquito más lo que dijo Steffi, si la paciente que están diciendo está con sonda permanencia, es muy probable que pueda realizar cateterismo intermitente limpio. Y hay entrenamientos de esto, o sea, no es que el paciente uno le da los catéteres y bueno, vaya. Hay gente que entrena esto, el paciente, hay entrenamiento, hay formas de entrenar, con espejos, como dijo bien Steffi, y entre una sonda permanencia y un cateterismo intermitente limpio, el cateterismo intermitente limpio es excelente, mucho mejor para el paciente. ¿Sí? Fácil no es, pero si uno pone sobre la balanza que la sonda permanencia, uno tiene que movilizar al paciente, ir a un sanatorio, época de COVID, a cambiar una sonda, o llamar a una enfermera que ponga una sonda, nada. Y la sonda está permanencia todo el tiempo, tiene sus beneficios del cateterismo antes de la sonda permanencia.
Tanto la doctora Gentile como yo estamos en el Sanatorio San José. Si es médica, ahí se puede ver sin problema, como cualquier obra social y todas las prepagas. El hospital está abierto para que vengan cuando quieran. La dificultad que está en el hospital ahora es el tema de los turnos. La verdad que está bastante difícil. Pero bueno, se pueden comunicar por mail, tanto con Steffi o como conmigo, y nada, contactamos para vernos y poder hablar y no hay ningún problema. Eso como quieran. Y bueno, en el sanatorio, tanto la doctora Gentile como yo estamos ahí en el servicio de urología del Sanatorio de San José, que es acá en Capital, y lo podemos ver sin problema. Exacto. Bien, hay una pregunta más, que respecto al jugo de arándanos, ¿hay algún momento que hay que tomarlo? ¿Se compra en farmacia? ¿Es algo especial? ¿Se compra dónde? Una cosita del jugo de arándanos. Vuelvo más a las medidas higiénico-dietéticas antes que el jugo de arándanos. Para que el jugo de arándanos haga efecto, uno tiene que tomar 1 litro, 2 litros por día. El jugo de arándano después te sale por las orejas. O sea, si Aparte no es muy uno... rico, que digamos. Sí, aparte, tal cual. Aparte, y entonces, si uno hace las medidas higiénico-dietéticas, uno tiene que tomar antibióticos, ni jugo de arándanos, ni nada de todo eso. Uno generalmente cuando da una clase, uno tiene que dar un pantallazo de todo, porque si no, claramente un paciente dice, no, a mí me dijeron que tengo que tomar jugo de arándanos. No, sí, hay un solo trabajo que dice que el jugo de arándanos sirve en cantidades industriales, pero sirve. Bueno, me parece importante aplicar el jugo de arándanos en los pacientes que las medidas higiénico-dietéticas las hace perfectamente y esto no está respondiendo. Antes de empezar con antibióticos profilácticos, bueno, me parece una buena medida. ¿Sí? Claro, son medidas complementarias, no es una que reemplaza a la otra. Y en cuanto a la jugo de arándanos, puede ser en jugo o también en comprimidos. No sé si algunos de los oyentes también toma comprimidos, que es una combinación, un preparado especial de diferentes componentes. Sí, ahí lo mencionaron en el chat. Bueno, y la última, sí. el cateterismo. Sí. ¿Esa la leíste vos? Acá Sí, hay otra hay más. una que... Acá hay otra más también. Sí, igual a mí la del cateterismo, perdón, yo vi recién la del cateterismo, la de si se utiliza para la incontinencia, tanto como para las dificultades de vaciado, y esa, perdón, porque lo quiero aclarar por las dudas, quizás cuando uno, como decía el doctor, a veces uno en una clase tiene que abarcar como muchas, o sea, un pantallazo de muchas cosas, pero, y quizás eso puede generar alguna confusión, así que les pido disculpas, voy a tratar de aclararlo. En sí mismo, digamos, la incontinencia de orina imagínense que para los urólogos es tipo un capítulo aparte, ¿sí? ¿Por qué? Porque es súper compleja en sus causas, en los mecanismos y por lo tanto en los tratamientos y en las opciones terapéuticas. El cateterismo intermitente en sí mismo es entre comillas, un tratamiento, ¿sí? Es una opción que se da para pacientes que no pueden vaciar su vejiga correctamente, o sea, es para pacientes que no vacían correctamente su vejiga. Ahora, cómo este punto de la vejiga que no se vacía se toca con la incontinencia. Porque muchas veces o pueden estar asociadas en un mismo paciente por dos causas separadas, ¿sí? Y otras veces porque la vejiga que no se vacía correctamente se puede asociar a incontinencia, ¿sí? Como yo les explicaba del tupper que se llena hasta que rebalsa, ¿sí? Una de las cosas que puede pasar es que la vejiga, la incontinencia que yo veo, en realidad sea la vejiga que rebalsa como este tupper imaginario, ¿sí? Entonces, en ese punto se tocan las dos cosas. En sí mismo el cateterismo es una propuesta para el paciente que tiene un vaciado incompleto de la vejiga. Acá hay una pregunta de cómo puedo regular la pérdida de pis porque no me dan ganas y después no aguanto. Bueno, el paciente hay que evaluarlo, no es tampoco para no contestar la pregunta, pero hay que evaluar por qué ocurre esto, qué vejiga hay previa y post hacer pis. No es lo mismo un paciente en etapa aguda de la esclerosis múltiple, en una etapa tardía, en una etapa en pico, en una base. Hay que ver por qué es la causa. La incontinencia en orinas de urgencia
que no tienen nada que ver con la esclerosis múltiple, y uno capaz que las trata con anticolinérgicos y ya está, ¿sí? Entonces el paciente es un conjunto de varias situaciones, como dijo bien. Yo tengo una duda. La clase del año pasado de disfunciones no les gustó, ¿no? Porque no me pidieron esa. No, es al revés, no te la pidieron porque ya están todos arreglados. Ya estamos con ese tema, porque además las charlas quedan grabadas, chicos. Entonces ahí ya sabemos que pueden ir ahí y buscarte siempre que te necesitan. Listo. Está bien. Me quiere dejar tranquila. Pero no te preocupes, si tenés ganas de hablar del tema, nosotros te encontramos un ratito para hablar. Está bien. Bueno, chicos, creo que no hay más preguntas. Todos agradecen muchísimo esta charla. Muchas gracias, Steffi, Ezequiel, Georgina, muchas gracias. Y bueno, ya tendremos nuevas consultas. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos y darnos este espacio nuevamente. Gracias. Gracias. Bueno, gracias a todos los que participaron. De los 50, claramente era súper interesante. Y siguen llegando preguntas y agradecimientos. Sí. Así que, gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao, hasta luego.